En el cielo, el podcast, un espacio independiente creado desde la vocación y pasión por la aviación, para elevar tus conocimientos aéreos y explorar el apasionante mundo de la aviación, con la voz de su abogada aeronáutica Natalia Pérez, con más de 10 años en el sector. Aquí, la pasión por volar se une con la innovación, de la mano de expertos invitados en cada etapa de este increíble viaje. Prepárate para despegar y descubrir todo lo que hay más allá de un avión. Volemos. Este podcast es una producción independiente y no refleja necesariamente las opiniones o políticas de ninguna organización o institución. Los comentarios y opiniones expresados en este podcast son responsabilidad exclusiva de los presentadores e invitados. Bienvenidos a el tercer capítulo de su podcast En el cielo. Una disculpa por los lentes, pero tengo un tema médico. En el cielo estuvo en la FAMEX 2025. ¿Qué aprendimos? Bajo poderosas alas verdes y el lema de la Fuerza Aérea Mexicana, la seguridad es un estilo de vida. No causaré un accidente aéreo por ego, ignorancia e improvisación, ni permitiremos que otros lo ocasiones. Así comenzamos la FAMEX 2025. He de decir que en cuanto entré a la base aérea número 1, Santa Lucía, mis ojos se cristalizaron y la nostalgia aterrizó de golpe. Primero por recordar las palabras de mi padre contándome de mi abuelo. Me decía, el capitán primero de caballería, adscrito a la División del Norte con el general Francisco Villa. A la vez mostrándome el libro Cabalgando con Villa, que por cierto casi se deshace, una reliquia. Y segundo, porque esa base aérea fue mi parque de picnic en fin de semana durante el año y medio que mi hermano estudió armamento aéreo. Hoy, militar retirado. Nunca había visto un patriotismo tan cerca como el de mi hermano. Dejaba el alma en cada estrofa que entonaba con sus cantos al correr. Dejó familia, amigos e hijos por la patria. Un reconocimiento a ustedes, que siguen órdenes sin titubear, ya que la justicia militar es otra cosa. Los abrazo y gracias por cuidar nuestra patria. Sé que en las misiones han perdido amigos que se volvieron hermanos, a los que les llamaban algunos gene, por ser de la misma generación. A ellos también los abrazo hasta el cielo. Regresando a la FAMEX, nuestra primera parada fue el 15º Encuentro de Seguridad Aérea, la Aviación hacia el 2030, convocada por el Colegio de Pilotos de México, en la que participaron representantes de autoridades, de concesionarios, de líneas aéreas, de aeropuertos, académicos, parlamentarios también estuvieron ahí. Obviamente pilotos y ASPA no podía faltar. Me dio mucho gusto ver cómo el presidente del colegio puso un derecho humano al centro y cómo la aviación es parte fundamental para el ejercicio de este derecho, la movilidad, refiriéndonos los puntos dentro del Plan Nacional de Desarrollo en donde se encuentra el sector. Recordándonos también los principios fundamentales del transporte aéreo: disponibilidad, accesibilidad y calidad. Yo le sumaría seguridad. Está implícito en la calidad, pero por la relevancia está bien separarlo. No se permiten errores. Asimismo, realizó una pirámide kelseniana, pero aérea. La supremacía en esta pirámide fue la seguridad operacional, como en el derecho, nuestra Constitución y los tratados internacionales. En materia de derechos humanos, después la profesionalización del personal técnico aeronáutico, la infraestructura, la sostenibilidad y yo le sumaría la capacitación de las altas gerencias del sector. Fundamental. Dentro de la prioridad, seguridad operacional, mencionó la adopción de normas, niveles aceptables de seguridad, gestión de riesgos igual al SMS, obligatorio para todos dentro de la aviación por norma OASI, derivado del anexo 19. La gestión de los datos es muy importante para la aviación, ya que sin datos no se analiza, y si no se analiza no se puede detectar riesgos o errores. Y como lo dije al principio, en la aviación no podemos equivocarnos. Un tema del cual nos hace falta conocer, aprender e implementar es la cultura justa.
lo cual quiere decir que debemos fomentar la confianza para denunciar los problemas de seguridad, implementando un mecanismo de denuncias en las que se analizan y se identifican los riesgos para posteriormente implementar la administración de este. El maestro Villagrán nos dio una vasta explicación de cómo Aeroméxico implementa The Just Culture o cultura justa. Sin embargo, me quedaba la duda del tratamiento que se le da a las denuncias que reciben de la implementación de esta cultura. Lo que nos refirió que en primer lugar se cambian las palabras para desasociar el tema punitivo a las actuaciones. ¿Qué quiere decir? Que en vez de denuncia es un informe. Este informe, un grupo de trabajo lo analiza para poder recabar los datos e identificar el área de atención en donde está el riesgo. En resumen, la cultura justa es un mecanismo de identificación de riesgo. Dentro de las ponencias resalto la de la licenciada Calderón Martínez, directora de las carreras de aviación de la Universidad Regional del Norte, quien nos enriqueció con los datos de OASI relacionados con la demanda a nivel mundial para el 2043 de los profesionales de la aviación. Vamos a requerir 670,000 pilotos adicionales, 1,085,000 tripulantes en cabina, 698,000 personal de mantenimiento y 137,000 controladores aéreos. Todo esto adicional a lo que ya tenemos. Hemos de recordar que la pandemia, pues obviamente se llevó a muchos seres queridos y en el sector aéreo también. Entonces, obviamente el requisito de personal que tenemos ahora derivado de la pandemia es porque murió mucho personal, hubo muchos retiros a causa de esto. Y otra cosa importante es que no se ha capacitado al 100 o no se capacitó de manera inmediata al personal que estuvo en resguardo. Y con ello, obviamente, sus capacidades disminuyeron. Esto es una condición humana. Por eso existe en la aviación la capacidad recurrente. Debemos voltear la mirada al factor humano, atender las acciones que nos está mostrando la licenciada como atracción de nuevos talentos, capacitación eficiente, retención de personal, oportunidad de desarrollo, implementación de tecnologías para agilizar la capacitación. Vale la pena resaltar la retención de profesionales. ¿Qué es esto? Es retener al personal experimentado que ya se formó, que conoce la dependencia, el aeropuerto, la línea aérea, un buen clima laboral, prestaciones, incentivos, ayuda a que el personal se retenga en estos puestos de trabajo y disminuya el riesgo de la falta de personal. Un ejemplo, las convocatorias internas de becas para pilotos. Ellos pagan la carrera de piloto, entonces es mucho más fácil capacitar a un personal que ya está dentro de la institución, dentro de la línea aérea en este caso, porque ya conoce procesos internos, ya conoce misión, visión y objeto social de la empresa. Entonces ya nada más sería capacitarlo en un área en específico y no en todas. Y aquí pues aplicaríamos una fórmula que mayor personal capacitado es mayor seguridad, 100%. Finalmente, en el encuentro estuvo el director de OMA, el licenciado Ricardo Dueñas. Bueno, no cerró él, pero es el que yo rescato. El que me dio mucho gusto ver, ya que tuve la oportunidad de elaborar con él en el proyecto de Naim, al que le reconozco su humanidad y su administración financiera para el sector. Tan es así que se están viendo los resultados con los 13 aeropuertos que administra OMA. Un dato importante que nos compartió es que OMA está listo para la FIFA y el aeropuerto que únicamente se utilizará para este mundial será el de Monterrey. Así, el comité convocado por el Colegio de Pilotos, un ejercicio de reflexión e intercambio de ideas,
para abrir el panorama de oportunidades de mejora y sobre todo velar por la seguridad operacional. Nos fuimos a los stand. A la orilla de la pista militar en exhibición, aeronaves. Aeronaves militares, aeronaves de la Fuerza Aérea de Brasil, aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, aeronaves de la Marina, y vimos al ladito, casi entrando, estaba el Horizonte, con matrícula Extra Bravo, Bravo Lima Lima, un avión con sello hecho en México. Las matrículas en nuestro país son asignadas de conformidad con el artículo 44 de la Ley de Aviación Civil, que refiere que todas las aeronaves deberán tener una marca distintiva de nacionalidad y portar la bandera nacional. Además, las marcas para las aeronaves civiles mexicanas serán las siglas siguientes conforme al artículo de la Ley de Aviación Civil. Extra Alfa para las de servicio al público de transporte aéreo, Extra Bravo para las de servicio privado y Extra Coca para las aeronaves de Estado distintas a las militares. En este pabellón coincidimos con Chio Home, una asociación académica que desarrolla actividades lúdicas para niños y jóvenes, fomentando con ella las vocaciones científicas como cosmoesferas, fantabulicencias, noches astrómicas, talleres de ciencias espaciales y de hidrocohetes. Todo esto a domicilio. A esto se refería la licenciada Erándira Calderón cuando mencionó atracción de nuevos talentos. Pero mejor que nos los cuente su directora. Días, mi nombre es Brenda Vázquez, representamos la institución de Chip On junto con alianzas como Misión Solidaridad, el Instituto Panamericano de Tampico, y estamos trabajando para poder acercar a los niños a las estrellas. ¿De qué manera? Bueno, de diferentes formas. Una de ellas es creando noches astronómicas en diversos espacios públicos e incluso también en empresas privadas, para que puedan conocer un poquito más acerca de ellos, desde cómo armar un telescopio hasta cómo poder observar. De igual manera tenemos la cosmosfera, en la cual podemos presenciar como si estuviéramos dentro del espacio, ¿verdad? Con diversas cortometrajes que se transmiten dentro de ella. De igual manera, hemos llegado a lograr llevar nuestros talleres de hidrocohetes, los cuales estos pueden ayudar a los jóvenes, a los chicos, ¿verdad?, a inspirarse, creándolos, y los llevan a competencias, ¿verdad?, a nivel de nacional e incluso internacional. Hemos podido dar también conferencias y talleres a docentes, tanto a nivel local como a nivel internacional. Nos hemos presentado en el SIC de Space Center Houston, compartiendo cómo el desarrollo de los hidrocohetes a profesores. Y déjenme contarles que es algo que ha gustado bastante a los docentes, y cada año entran más a nuestros talleres. Entonces estamos muy contentos, aparte de que hemos recibido mucho apoyo por parte de docentes de Space Center Houston, y al igual, pues de alguna manera nos han dado acercar más a los chicos al espacio por medio de la estación espacial, por medio de ella es MIMIC, el cual nos ha ayudado mucho a poder ver lo que se está viviendo dentro de ella. Entonces realmente estamos contentos, estamos a su disposición. Les vamos a dejar los teléfonos donde ustedes se pueden comunicar si quieren ser parte de ello o si requieren alguno de estos servicios, estamos a su disposición. Muchas gracias. Hombre, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Así también alcanzamos a escuchar un pedacito de la participación de la primera astronauta mexicana en llegar al espacio, Katia Echacerreta. Perseguir sus sueños, que puedan construirlos aquí mismo. Un México donde la industria construya la próxima generación de estaciones espaciales, donde investigadores de nuestras universidades desarrollen tratamientos médicos revolucionarios en microgravedad, donde nuestros ingenieros diseñen la tecnología que impulsará el futuro. Imaginen ver surgir a toda, no a una persona, a toda una generación de astronautas mexicanos.
no solo soñando con el espacio, sino rompiendo valientemente las barreras hacia la Luna, hacia Marte y más allá. Con el trabajo que estamos haciendo el día de hoy, estamos preparando este escenario para una nueva era aquí en México, colaborando de una manera internacional directamente con la industria mexicana y con la industria en Estados Unidos para poder apoyar esta economía espacial global. Y no nada más apoyarla, sino impulsarla directamente desde aquí. Pero lo que más me inspira a mí personalmente es que ver a los jóvenes en México es algo tan emocionante, porque yo he notado ese cambio durante los últimos años, cuando finalmente empiezan a creer que el espacio también puede ser para ellos, que el espacio no es un imposible simplemente por ser mexicano, no es inalcanzable simplemente por ser mexicano. Está aquí, el momento es ahora y ya lo estamos construyendo juntos. El programa Apolo, por ejemplo, le enseñó al mundo que Nos tocó ver a los voladores en Papantla Escala, lo que nos hace recordar que la aviación ha cumplido el sueño del humano, que es volar. Las juventudes se hicieron presentes y eso es maravilloso. Coincidimos con Valentina, una estudiante del Instituto Politécnico Nacional, líder de proyectos. Les dejamos su testimonio. Yo soy Valentina, soy líder de propulsión en el equipo Hypernova Space. Sí, ¿nos podrías comentar sobre qué trata todo este proyecto que tienen? Claro, bueno, nosotros somos Hypernova Space, somos un equipo multidisciplinario que nos se dedica al desarrollo de tecnologías aeroespaciales como son vehículos lanzadores y CubeSats y CubeSats. Somos un equipo liderado por mujeres y todos somos del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, ¿cuál ha sido su proyecto más grande hasta el momento? Bueno, hemos ido a dos competencias. La primera fue en el Latin American Space Challenge en Brasil, donde posicionamos a México en el 10º lugar en un cohete de 1 kilómetro. Y el año pasado fuimos a Chihuahua a una competencia del Encuentro Mexicano de Cohetería Experimental, igual con un cohete de 1 kilómetro. Eso es todo. Muchas gracias. Ahora fuimos a la experiencia Viva FAMEX 2025. Un vuelo sin destino con un avión que no despegó del piso. Pero fue una maravillosa experiencia. Y en lo que esperábamos el ingreso, frente mío, el cono o manga de viento. Pocos le tomaron atención, pero es un elemento importante y útil para los pilotos. Les muestra la velocidad y la dirección del viento, información de seguridad. En la experiencia Viva, no solo fue simular el vuelo, sino estudiantes de sobrecargo simularon las indicaciones de seguridad que nos brindan siempre al abordar un avión. En lo que estuvimos, obviamente aprovechamos la oportunidad de entrar a cabina y de entrevistar a Isaías Saldaña, sobrecargo por más de 30 años en servicio. En esta ocasión, un joven colaborador nos apoyó con esta entrevista. Les dejo la entrevista de Álvaro Olivares a Isaías Saldaña. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿nos podría decir cuál es su labor dentro del avión, por favor? Claro, bueno, antes que nada, mi nombre es Isaías Saldaña y bueno, mi labor aquí en el avión soy sobrecargo de aviación. Tengo funciones a veces de sobrecargo mayor y mi función es administrar las funciones del resto de la tripulación de sobrecargo. Se asignan posiciones, se asignan labores y un área de acción para cualquier prevención de algún incidente o accidente durante el vuelo. ¿Nos podría decir cuánto tiempo lleva en la aviación? Claro que sí. Yo amo mi carrera, amo de verdad mucho ser sobrecargo de aviación y soy sobrecargo de aviación desde el año 1998. Pues me imagino que sus experiencias han sido muy gratas dentro de este mundo, que es un mundo muy lindo, un mundo muy conocido y difícil de estar en él. ¿Nos podría decir qué es lo más difícil que ha vivido dentro del avión o la experiencia más fuerte que ha tenido? Claro, yo
considero que sí, como bien lo mencionas, pues que es un ambiente muy especial. Ser tripulante de aviación, ya siendo sobrecargo o piloto, vaya, es un sueño hecho realidad. Recordemos que pues el ser humano siempre ha buscado el cielo, siempre ha buscado volar, conquistarlo. Y bueno, pues el formar parte de este grupo de personas que tienen la bendición, la oportunidad de ejercer lo que estudiaron y vivir en este mundo, pues sí, considero que es una gran bendición. Dentro de las cosas que más importantes me han pasado, pues yo puedo decir que es un transporte muy seguro. La verdad es de que no tengo en mi haber una experiencia que yo diga, wow, esto estuvo pues terrorífico, ¿no? Afortunadamente todos los que estamos trabajando en la aviación pues procuramos y ponemos en primer lugar la seguridad. La verdad es de que el transporte aéreo es uno de los más seguros y estadísticamente pues está en el top de los medios de transporte que menos accidentes reportan. Pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros ¿No? ¿De y qué? por darnos la entrevista. Oye, y yo quisiera decir algo. Mencionó que es un lugar muy difícil de estar o de acceder para trabajar. Y quiero decirte algo. Puede ser que sí, pero solo piensa, ¿qué pasaría si tú no te esforzabas? ¿Qué pasaría si tú no dieras el 100% de lo que te pide tu sueño para hacerlo realidad? Los sueños son metas, los sueños no se cumplen, los sueños se trabajan. Y para lograr ser un profesional en cualquier ámbito, pero hablando de la aviación, necesitas estudiar, esforzarte y dar todo lo mejor de ti. Un consejo te puedo yo dar es, todos tenemos manuales, todos podemos estudiar, aprender, todos podemos desarrollar ese conocimiento, pero el punto diferenciador de las cosas lo hará siempre tu actitud. Así que ten la mejor actitud de servicio. Dice una frase, ¿verdad?, que hemos venido a servir y aquel que no sabe servir, pues a qué vino, ¿no? Entonces, el servicio a bordo, el servicio de un sobrecargo de aviación que tiene que ver con seguridad, atención, calidez, vaya, pues esas aptitudes te van a hacer un diferenciador en donde quiera que vayas. Que cada persona que pise un avión en donde tú estás sienta la comodidad, el confort y la seguridad que está frente a un sobrecargo de aviación. Mucho éxito, mucha suerte y gracias por volver con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Bajo pabellones, de nuevo, me dio gusto ver la presencia de gobiernos de los estados como Oaxaca, Yucatán, Chihuahua, lo cual fomenta el desarrollo de la industria aeroespacial, ya que hay fabricantes en nuestro país. Vimos a General con sus motores aeroespaciales, a Thales también, principal prestador de equipamiento de infraestructura aeronáutica en nuestro país. Además, hicimos la parada obligada en el stand del anfitrión, el stand de la Fuerza Aérea Mexicana, donde el paso de la aviación militar fue desde la Revolución Mexicana. Después vimos al Escuadrón 201, quien formó parte de la Segunda Guerra Mundial, y también los inicios de la aviación en México. Este dato se los dejo. En 1909, los hermanos Juan Pablo y Eduardo Aldosoro Suárez efectuaron pruebas de vuelo con planeador remolcado por un carro de vapor, alcanzando una altura de 10 metros. Nada para hoy, pero muchísimo para la época. Y bueno, pues ya estamos casi cerrando. Hay muchas cosas que quisiera contar, pero traté de rescatar lo más humanamente importante posible. Para compartirles este dato esencial, en la FAMIC siempre hay un país oficial invitado. En este caso fue Brasil, y se hizo presente con un KC-390, aeronave utilizada para el transporte de personas, como por ejemplo atención a la población en casos de emergencia. En México lo conocemos a esos casos como Plan DN3. Como se los comenté al principio, estuvo la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Sin embargo, rescaté y me traje una fusión azul-café, la Fuerza Aérea Española y la Fuerza Aérea Mexicana. Casi lloro porque regresó a la mente mi hermano.
Aplauso para ellos, y entre ellos una mujer militar. Argüello. Mis respetos y admiración por tan valiente labor. A la salida, en el auditorio principal, también se llevó a cabo el cuarto Congreso de Mujeres Líderes de la Industria Aeroespacial, evento organizado por MIA en colaboración con FAMEX. MIA es una asociación no gubernamental sin fines de lucro de puras mujeres, en las que se otorgaron en este congreso becas, se difundió la importancia y el difícil camino que las mujeres han tenido en la industria. Y quiero resaltar que he tenido muchos maestros y maestras, colaboradores, colegas en mi vida profesional dentro de estos más de 10 años en el sector, y en algo hemos coincidido. Sí hemos sido desplazadas a lo largo de la historia, y en el sector aéreo no es una excepción. Pero los tiempos ya cambiaron, y ahora existen estos espacios de mujeres, para mujeres, con mujeres y dirigido por mujeres. Pero ahora hablo de nuestro género. A la entrada del auditorio, 2 templetes de madera, con las mujeres que nos abrieron el camino en la aviación, camino que hoy recorremos y que seguimos mejorando y sumando para una aviación más segura, más eficaz. Y sí lo tengo que decir, libre de violencia de género. Entre más nos empoderamos, menos presas somos para los violentadores. No es garantía, pero el factor empoderamiento ayuda a la disminución de la violencia de género. Y bueno, entre banderas de Airbus, helicópteros y el espectáculo de nuestras Fuerzas Armadas, me despido. Gracias por su atención y recuerden, la seguridad aérea nunca debe verse comprometida. Es un mantra diario para nosotros en el sector.